Montaje de la barbacoa Dallas. Observe que hay 4 patas, 2 más cortas y 2 más largas. Las patas más cortas son las que llevan atornilladas las ruedas. Por otra parte tenemos también 2 arcos de tubo que serán la parte superior del pie de la barbacoa. A esos arcos irá atornillado el cuerpo de la barbacoa. Posaplato frontal de la barbacoa, posaplato lateral de la barbacoa, rejilla inferior de la barbacoa, rejillas asadoras de la barbacoa, parte superior de la barbacoa, parte inferior de la barbacoa y bandeja donde produciremos el fuego en la barbacoa. Comenzamos atornillando las ruedas a las patas cortas de la barbacoa. Observe que debemos atornillarlo de forma que quede visible el agujero donde posteriormente nos encajará la rejilla inferior del suelo de la barbacoa. Repetimos la operación con la otra pata. Queda visible el agujero donde posteriormente nos entrará la rejilla inferior de la barbacoa. En las patas de la barbacoa introducimos los arcos de la parte superior del pie. Observe que es muy importante que los agujeros quedan en sentido, los agujeros donde se sujetará el cuerpo de la barbacoa deben de quedar en ángulo hacia arriba para posteriormente sujetar el cuerpo de la barbacoa. En el otro extremo metemos las patas con las conteras de plástico. Mediante los soportes del cuerpo de la barbacoa unimos las 2 partes del pie. En principio no apretamos los tornillos. Una vez montado el pie, sin colocarle la rejilla y sin apretar los tornillos, le montamos sobre él la parte inferior del cajón. Debe tener en cuenta que la parte inferior presenta en uno de los laterales 4 agujeros donde se sujetará posteriormente el posaplatos lateral. Esos 4 agujeros deben estar colocados en la parte opuesta donde van colocadas las ruedas. Hacemos coincidir los agujeros de abajo con el agujero del soporte hasta que nos encaje el tornillo. Posteriormente le colocamos la tuerca por la parte inferior. Del mismo modo debemos hacer coincidir los 4 agujeros que llevan los arcos del pie con los 4 agujeros de la parte inferior del cuerpo de la barbacoa. La parte inferior del cuerpo de la barbacoa lleva 2 agujeros en una de las caras que nos servirán para montar el posaplato frontal. Atornillamos el posaplato frontal al cuerpo inferior de la barbacoa. Posteriormente montamos los soportes del posaplato frontal al tornillo inferior de las patas.
Atornillamos el soporte del posaplatos al posaplatos. Procedemos igual con la otra cara. Primero atornillamos a la pata y posteriormente al posaplatos. Ahora le colocamos el posaplatos lateral, que va en la parte opuesta donde van las ruedas. A veces es necesario forzar un poco para hacer coincidir los agujeros. Ahora apretamos todos los tornillos. Al apretar los tornillos es cuando introducimos la rejilla inferior. Cerramos la rejilla y apretamos los tornillos fuertemente. Le montamos los reguladores de la entrada del aire. A la parte superior de la barbacoa le colocamos el asa tirador de la misma. Va atornillado mediante los tornillos cortos gruesos. Mediante estos dos tornillos, los casquillos y las tuercas, son los que usaremos como bisagra para la parte superior de la barbacoa. Colocamos el tornillo junto con el casquillo en la parte inferior de la barbacoa. Detalle del eje de la barbacoa. La chimenea va montada en el interior de la cubierta superior de la barbacoa. Posteriormente colocamos la bandeja inferior donde se producirá el fuego en el cuerpo de la barbacoa. En el interior ajustamos con los tornillos el ancho de la barbacoa, con las tuercas el ancho de la barbacoa. Colocamos los arquillos a la rejilla superior. Y por último colocamos las rejillas asadoras inferiores. Cuando cerramos la barbacoa, la rejilla superior gira, quedando más alta que las inferiores.